Continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la Primera Guerra Mundial. Hoy en concreto, después de haber hablado del desarrollo del conflicto, hoy vamos a centrarnos en las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial. Bien, en primer lugar vamos a comentar que, como ya sabemos, la Primera Guerra Mundial va a suponer un gran cambio respecto a los conflictos anteriores por muchas razones, pero entre ellos habría que comentar que es la primera guerra que va a afectar a todas las grandes potencias mundiales de ese momento. Va a afectar, por lo tanto, a millones de personas, tanto en el frente, en combate, como en la retaguardia. Eso es algo también que es novedoso respecto a los conflictos anteriores. Va a aparecer la idea de guerra total, y nos referimos a ello porque todos los esfuerzos, todos los recursos del país, todos los elementos van a estar orientados para conseguir la victoria. Y la victoria, el triunfo, debe ser total, es decir, del enemigo hay que conseguir la rendición total sin ningún tipo de condiciones. Vamos a ver las consecuencias económicas que tiene este conflicto, económicas y sociales. En primer lugar, los países enfrentados van a recurrir a una economía planificada, es decir, el propio Estado será quien dirija la economía, por lo tanto el librecambismo, el liberalismo económico va a desaparecer y las empresas y los sindicatos van a trabajar unidos y van a colaborar con esta planificación que viene del Estado. Relacionado con esto, los sindicatos van a verse muy reforzados, ya que a cambio de parar o contener cualquier tipo de protesta por parte de los trabajadores, van a ganar gran poder de decisión en la industria. Otro elemento importante es que la mujer va a aumentar su influencia tanto en la sociedad como en el mundo laboral. El mundo laboral fuera de la casa, del hogar. Como la mayor parte de la población masculina va a estar en el frente, en la guerra, pues las necesidades económicas del país, las necesidades de industria, sobre todo relacionados con la industria militar, va a necesitar contratar a mano de obra femenina. Vamos a tener que emplear a mujeres y normalmente en trabajos tradicionalmente relacionados con trabajos masculinos, sobre todo en la industria pesada y en la industria química. Eso va a tener una gran importancia en el valor, en el papel que va a conseguir la mujer a causa del conflicto. La importancia que va a tener la mujer en la sociedad a causa de trabajar fuera de casa, de tener un sueldo, etc. Bien, otra consecuencia económica va a ser que los países se van a endeudar. Bien, el gasto económico de la guerra fue grandísimo, fue enorme. Se había empleado una gran cantidad de recursos, muy por encima de lo que los países se podían permitir. Además, tanto los países derrotados como los vencedores tuvieron enormes pérdidas materiales. Entre los países vencedores habría que destacar que Francia fue arrasada, fue devastada, y en Gran Bretaña también sufrieron grandes pérdidas materiales porque llegó a ser bombardeada. Sin embargo, este tipo de elementos no se dieron en países como Alemania, ya que la guerra se produjo fuera de sus fronteras. El grueso de la guerra se produjo fuera de sus fronteras, igual que en Estados Unidos, que tampoco hubo grandes ataques. Algo en las costas, pero muy poco. Entonces, como comentamos, van a tener grandes pérdidas tanto los vencedores como los países derrotados, ya que los países derrotados, ya comentaremos, pues tendrán que pagar una serie de indemnizaciones que también influirán negativamente en la economía de esos países. Bien, los bancos nacionales van a tener que emitir mayor cantidad de dinero, lo que va a hacer que el dinero valga menos, porque no va a estar respaldado por una cantidad de oro equivalente. Se va a producir más billetes y el billete, el valor de la moneda, va a caer. Esta imagen puede parecer curiosa, pero son unos niños alemanes que han construido una cometa con billetes, con bonos bancarios, que valían tan poco que se podía utilizar para esto, o hay algunas fotos también de personas empapelando la casa con este tipo de papel, que era más barato que comprar papel para empapelar las paredes. Los gobiernos también, por otro lado, van a pedir dinero a los particulares, se va a generar deuda pública, y en Estados Unidos, por otro lado, va a ser el gran beneficiario. ¿Por qué el gran beneficiado? Porque va a prestar dinero a las potencias europeas que luego van a deberle grandes cantidades de dinero a Estados Unidos. Si a eso hay que añadirle que su industria no se vio gravemente afectada, pues el papel político, pero sobre todo económico de Estados Unidos, va a mejorar mucho, va a aumentar su poder económico y relacionado con eso también aumentará su poder político. Bien, por otro lado, se dieron grandes cambios sociales en la Europa de
de la posguerra. Por un lado, la población, después de los sacrificios realizados durante el conflicto, va a pedir mejores condiciones de vida, un mayor bienestar. Eso va a generar conflictos, cierto caos en algunos países. Por otro lado, también los imperios centrales, la base del centro de Europa, van a desaparecer estos imperios y van a convertirse en repúblicas nacionalistas, que van a intentar, después de convertirse en república, van a intentar realizar una serie de cambios políticos y sociales, y eso también afectará la vida diaria de los habitantes de esos países. Por otro lado, también habría que comentar que en Rusia, ya lo veremos en el tema siguiente, se va a producir una real e importante revolución social. Bien, vamos a ver ahora qué consecuencias tuvo la población, cuáles fueron las consecuencias humanas del conflicto. Pues supuso un enorme costo en vida y que afectó de gran manera, en gran medida, a la mentalidad, a la psicología de la población europea. La guerra va a utilizar toda la tecnología al servicio del máximo poder destructor. Hemos visto la aviación, creación de tanques, ametralladoras, utilización del gas, lanzallamas, utilización de barcos y submarinos. Toda la tecnología destinada a destruir y hacer el máximo daño posible. También es cierto que, unido a esto, hubo un gran desarrollo tecnológico en medicina, aparecen las primeras transfusiones, en cirugía mejoró muchísimo la cirugía estética por los daños que producían las armas y la metralla, etc. Pero básicamente todo el desarrollo tecnológico se orientó a matar el mayor número de personas y a causar la máxima destrucción. Relacionado con esto, tenemos que, aunque inferior a los resultados de la Segunda Guerra Mundial, en esta primera habrá aproximadamente unos 10 millones de soldados muertos y unos 6 millones de civiles, normalmente por hambre, por epidemia. Y hay que destacar que en 1918 se produjo una gripe que mató aproximadamente a 1 millón de europeos. Entonces, bastante importante la repercusión que tuvo, no solo en los soldados, sino en la retaguardia, tanto por acciones de guerra, como hemos dicho, como por hambre y epidemia. También se producen genocidios y limpiezas étnicas que, por ejemplo, 1,5 millones de armenios fueron asesinados y eliminados por el Imperio Turco, y se produjeron también deportaciones y pasaron personas de un lugar a otro de manera forzosa, etcétera, etcétera. Eso hubo una repercusión muy grande entre la población civil. También habría que hablar de la aparición de la figura del mutilado de guerra y del excombatiente. Los mutilados van a malvivir con una pequeña pensión estatal. Esto va a haber una gran cantidad, También habría que hablar de la aparición tras el conflicto de la figura del mutilado de guerra y de los excombatientes. Bien, los mutilados de guerra van a aparecer en un número inmenso, ya debido principalmente al tipo de armas que van, aparte de matar, van a producir heridas terribles, mutilaciones, deformaciones del rostro, y estas personas van a malvivir con una pequeña pensión. Muchos de ellos van a tener que recurrir a la mendicidad, van a estar señalados, estigmatizados como comentamos, porque les falten miembros o que tengan el rostro destrozado por la guerra. Y va a ser una figura destacable como consecuencia del conflicto militar. También los excombatientes no van a integrarse bien en la sociedad. En esa foto, por ejemplo, aparecen militares en el año 1920, 2 años después del final del conflicto, aún vestidos con el uniforme francés, reuniéndose, manteniendo la relación entre ellos, porque van a añorar, en algunos casos añorarán la guerra, no van a apreciar o despreciarán a todos los que no lucharon en el conflicto, no se van a sentir integrados con ellos y van a estar acostumbrados a imponer su voluntad por la fuerza. Esto también va a ser aprovechado por los movimientos fascistas y nazis. Van a aprovechar esos sentimientos en su beneficio en los años siguientes. También, lógicamente, la guerra tuvo consecuencias ideológicas. Supuso una crisis importante, ya que por un lado los países prohibieron cualquier tipo de postura antibelicista favorable a la paz, ya que se veía como una cobardía, una actitud derrotista
o incluso una traición al país, y los que lo hacían pues llegaron a ser encarcelados, eliminados, asesinados y deportados. Muchos tuvieron que huir a países neutrales, como el caso de Suiza. También es lógico y hay que resaltar que muchos intelectuales apoyaron la guerra desde un principio. La veían como un renacimiento de la idea romántica, del espíritu romántico frente a la ideología del poder burgués. Pero lo que ocurrió es que la duración del conflicto, la dureza, las matanzas, pues llevaron a la población, a la población intelectual, a un pesimismo que cuando llegó la guerra, la población, los pensadores estaban asqueados del progreso, de lo que había conseguido la civilización burguesa, etcétera, etcétera. Y como comentamos, aquí también esos recuerdos, esa vida en común y la vida en el frente también va a ser aprovechada por los movimientos totalitarios, el fascismo, el nazismo y el comunismo. Para terminar, vamos a remarcar un poco que el movimiento socialista, que ya lo habíamos visto, era un movimiento en principio pacifista e internacionalista, es decir, la unión de todos los trabajadores. Ahí se va a producir una importante división. ¿Por qué? Porque por un lado va a haber partidarios de la paz, de que no se produjera la guerra o estar en contacto contrarios a la guerra. Y también, por otro lado, va a haber partidarios de apoyar el conflicto militar. Dependiendo, se unían al bando de su país. Estos miembros de los partidos socialistas incluso van a entrar en el gobierno y van a perseguir a los que estaban en contra del conflicto militar. Esta división, ya lo veremos en el siguiente tema, también se va a ver muy afectada por el triunfo de la Revolución Rusa, el triunfo de los bolcheviques y su abandono del conflicto militar en 1917. Bien, hasta aquí las consecuencias de la guerra, este punto del tema. Espero que el vídeo os haya parecido interesante, os haya parecido útil y gracias por verlo.